Cuando acepté a Dios en mi vida, imaginé paz, certezas y consuelo. Sin embargo, lo que encontré desde el primer día fue un camino profundo, lleno de encuentros inesperados con mi propia fragilidad y, paradójicamente, con una fuerza nueva que nunca antes había sentido. No pretendo endulzar este recorrido. Entregarte a Dios significa abrazar tanto la luz como la sombra que llevas dentro. A continuación comparto, con toda humildad, una crónica, lo más cercana posible a cómo lo viví, de 10 desafíos que descubrí al decidir confiar mi vida por completo a Él. Primera, la tormenta interior de las tentaciones. Al principio, me sorprendió ver cómo resurgían con violencia viejos hábitos y pensamientos que creía domados. Era como si, al encender la linterna de la fe en mi corazón, cada grieta se hiciera visible. De pronto, me encontraba luchando con impulsos de juicio cuando alguien cometía un error, con deseos de controlar situaciones o con la gula de compararme constantemente. Aquellas pequeñas imperfecciones que pasaban desapercibidas en mi vieja vida se volvieron gigantescas sombras al contrastarlas con mis nuevos anhelos de pureza. Lo aprendí así. La tentación no es señal de derrota, sino de que tu deseo de transformación ha sacado a la luz áreas que necesitan más de la gracia divina. Cada vez que sentía el tirón interior, recordaba esta sencilla oración. Señor, reconozco esta tentación, dame la fuerza para no ceder. Y poco a poco, esas vulnerabilidades se convirtieron en puertas por donde la humildad y la dependencia de Dios entraron en mi alma. Segundo, el asedio silencioso de las dudas. Las dudas no llegan con tambores. Suelen hacerlo en la quietud de la madrugada, cuando despiertas con un susurro. ¿Y si todo esto es un espejismo? Me sucedió más de una vez. Me encontraba rebuscando en Internet evidencias de la resurrección o consultando a un amigo escéptico para ver si su lógica me arrancaba de la fe. Esa voz interior te hace sentir solo, desorientado, como si hubieses construido un castillo de naipes. Pero aprendí que la duda también puede ser un peldaño. En lugar de huir de ella, la dejé hablar y luego respondía con verdad. Repasaba mis experiencias personales, aquellas veces en que sentí un consuelo inexplicable o una presencia en medio de la angustia. Poco a poco, la fe se volvió una decisión diaria, no una emoción que se adueña de ti cuando todo está bien. Tercero, el desierto de la sequía espiritual. Tras la intensidad de los primeros meses, llegó lo que muchos llaman el valle seco. Rezaba y no sentía calorcito. Abría la Biblia y las palabras pasaban ante mis ojos sin prender fuego en mi interior. Era una aridez tan profunda que a veces temía haber perdido el camino. Comprendí con el tiempo que la sequía no es un castigo, sino una purificación. Me obligaba a caminar por fe, sin depender de señales o emociones agradables. La disciplina se volvió la brújula. Orar a la misma hora, aunque doliera. Leer un versículo y meditarlo a conciencia, aun cuando me costara trabajo. Aprendí a abrazar el silencio en la oración, quedándome quieto y escuchando, en lugar de bombardear a Dios con palabras. Cuarto, el espejo de tu propia sombra. Quizá lo más duro fue descubrir que los rencores, envidias o culpas que creía olvidados seguían vivos, anclados en mi interior. Al buscar la luz, esas manchas se descubren con toda crudeza. Me vi resentido contra un familiar lejano, lleno de rabia por una ofensa que nunca había procesado. Descubrí que mantenía un orgullo sutil ante los éxitos ajenos. Vi que, en el fondo, juzgaba a quien pensaba menos espiritual que yo. Fue un proceso de limpieza que dolió. Cada vez que confesaba un pecado, sentía cierta ligereza, como si una carga enorme se retirara de mis hombros. Sin embargo, también saltaban nuevas sombras cada vez más profundas. Aprendí que la gracia divina no se agota y que, por muy honda que sea tu oscuridad, la luz de Dios es más intensa. 5. El desarraigo de tu antigua tribu.
Cuando tu vida interior comienza a cambiar, las amistades de antes pueden sentirse incómodas. Ya nunca te entretienes igual. ¿Por qué no vienes a nuestras reuniones? Antes eras más relajado. Te enfrentas al dolor del rechazo o a la burla inocente de quienes no entienden tu nuevo horizonte. Ese desarraigo duele como un corte fino. Te aísla momentáneamente. Pero al mismo tiempo, abrí un espacio para construir relaciones más auténticas. Encontré hermanos y hermanas que comparten la misma sed de sentido, que me alentaban en las dudas y celebraban mis pequeños avances sin reprochar mis caídas. 6. La realidad del combate espiritual. No es una caricatura de cómic con cuernos y tridente. La tradición cristiana habla de un enemigo que actúa con estrategias sutiles, miedos inexplicables, pesadillas recurrentes, presiones internas que parecen venir de fuera. A mí me sucedió durante una temporada de ayuno. Pesadillas que me devolvían a traumas infantiles, sensaciones de opresión al caminar de noche. La clave estuvo en recordarme a mí mismo la armadura de Dios. Efesios 6. La verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios como escudo. Repetir salmos de protección en voz alta antes de dormir y mantener cerca versículos que anclaran mi mente en la paz divina. 7. La tentación del legalismo. Al principio, medía mi relación con Dios por la cantidad de horas que pasaba en oración o por la disciplina de hábitos que mantenía. Pronto me di cuenta de que aquel rigor, lejos de acercarme a la gracia, me hundía en la culpa cuando fallaba. Comencé a juzgar inadvertidamente a quienes no oraban tanto o no leían la Biblia a diario. La lección más dura. La gracia no se gana con esfuerzo, se recibe por fe. Aprendí a descansar en la promesa de que Dios me amaba, no por lo que hacía, sino por quién era Él. Esa convicción transformó mis prácticas espirituales de una carga a un deleite lleno de libertad. 8. La despedida de relaciones tóxicas. No solo son hábitos los que mueren al entregarte a Dios, sino a veces personas, amigos que en lugar de edificarnos, nos arrastraban de nuevo al pasado. Tuve que soltar compañeros de fiesta, distanciarme de quienes me alentaban a recobrar viejas costumbres y hasta limitar el contacto con parientes que desconfiaban de mis cambios. Duele. No es fácil mirar atrás y ver rostros que ya no vibran en tu misma frecuencia. Pero en ese espacio vacío, Dios colocó nuevas conexiones, hermanos que lloran conmigo, que oran por mí y que celebran cada pequeña victoria de fe. 9. La espera que modela tu paciencia. Pedía sanidad, trabajo, oportunidades y el tiempo se estiraba. 1 mes, 3 meses, 1 año. Cada demora parecía una prueba interminable, pero aprendí que la fe madura en la espera. Cada día de paciencia me enseñaba a confiar no en mis planes, sino en su tiempo perfecto. Colocaba en un tablero de corcho recortes de respuestas pasadas. La vez que hallé un empleo justo tras orar, la noche en que encontré consuelo tras un desengaño. Esas evidencias me sostenían cuando todo parecía estancado. 10. Amar cuando el instinto grita venganza. Tal vez el desafío más radical, responder a la ofensa con perdón activo. Cuando alguien me hirió, un amigo, un compañero de trabajo, mi instinto gritaba, véngate. Pero cada vez que opté por orar por esa persona, por demostrar bondad en lugar de reproche, sentí cómo mi corazón se ensanchaba. Amar así no fue fácil, pero descubrí que el amor radical de Jesús, es un acto de voluntad que transforma tanto al ofendido como al ofensor. Podrías preguntar, ¿vale la pena todo este coste emocional y espiritual? Mi respuesta sincera es sí. Cada uno de esos 10 desafíos me ha acercado a una fe más genuina, a una experiencia de libertad interior y a un amor que supera cualquier expectativa humana. En el choque con mis propias sombras y en el combate silencioso, descubrí la fidelidad de un Dios que camina conmigo, que me moldea y me sostiene. Si hoy te identificas con alguno de estos retos, no te desanimes.
Eres parte de un camino milenario por el que han transitado mujeres y hombres de toda raza y cultura. Cada prueba es una chispa que enciende tu corazón en la luz eterna. Y recuerda, no caminas solo. La misma comunidad de fe, la Escritura y la presencia del Espíritu Santo están a tu lado, paso a paso. Gracias por permitirme compartir esta historia. Si resuena contigo, compártela con otros que también estén en este viaje. Y si quieres dialogar, aquí estaré. Adelante, sigue caminando con valentía y esperanza.